Bueno, tal cual lo decíamos en la presentación, vamos a charlar inicialmente, falta mucho todavía, pero por lo menos para que la gente, ya a muchos de ellos los conoce, pero a otros va a comenzar a ver desde otro cristal, aunque el candidato de Iniciativa por la Unión, el doctor Federico Rauch, que es conocido por todos ustedes, él menciona que más que candidato, el ofrecimiento hacia el futuro electorado es quién es y lo que ha hecho. No más allá de eso, ¿no? Así es. Federico, un gusto tenerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iniciativa por la Unión. Bueno, ese es el nombre que se le ha dado a este nuevo partido. Sí. Un partido que se formó casi inauditamente a una velocidad impresionante. Ya tiene un registro federal. Sí. Y una enorme cantidad de adherentes que se han presentado para poder formar ese partido. Que tiene como característica principal la fuerza del trabajo. Yo diría que Son yo diría que trabajo, de origen ese es el origen, ¿sí? Sin ninguna duda, porque básicamente es la unión de gremios, una serie de gremios de la provincia importantes, de la provincia de Tierra del Fuego, que decidieron dejar, les pareció que, digamos, lo que viene no solo es un problema sectorial, no es un problema solo de algunos, de ciertos sectores, de ciertos trabajadores, de los docentes, de los municipales, de los jubilados y demás, sino que el desafío que se plantea a nivel de nación, a nivel de lo que se va a discutir en el 2018, es algo que atañe a la inmensa mayoría de los fueguinos. Que es un poco también la argumentación que han tenido en esta última etapa del gobierno de Bertone, cuando tan detalladamente te ha tocado explicar de distintos lugares para la gente el alcance de la promoción económica de la 19640 y qué poco se ha hecho históricamente aún ahora para sostenerla entre nosotros. Y ellos han sostenido esa difusión. Bueno, es que gracias a esa difusión es que muchos fueguinos que no conocen y no tienen tampoco por qué conocerlo, porque son cuestiones técnicas complejas que además no se discuten en la provincia, es decir, lo más importante, el futuro de los fueguinos nunca se discute en la provincia y ese es un tema central, es un tema muy importante. Esa gente obviamente no sabía y empezó a partir de estos gremios a entender y esto se fue trasladando, se hizo un trabajo de base, es decir, escuela por escuela, puesto de trabajo por puesto de trabajo, sí, con sus familias, etc. Y efectivamente mucha más gente hoy, afortunadamente, está entendiendo... Básicamente de qué se trata. Básicamente de qué se Porque trata. La 1940, yo siempre lo digo en la radio, ¿no? Borges es el escritor argentino más mencionado y capaz que menos leído. Así es. Y la 1940 es la norma más mencionada y menos conocida. Así también, es. ¿no? Y entonces, lo cual es un problema. Lo cual no solo es un problema, sino que en esta instancia histórica, en esta coyuntura, y ese es el principal motivo que me motivó a aceptar la propuesta que me hizo esta gran cantidad de gente, nos estamos jugando realmente el futuro de la provincia. Yo tengo 40 años, casi 40 años acá en la provincia, vine en 1981, y vine aquí con el objeto, contratado para precisamente hacer un proyecto de defensa de la ley 19640 en una época en donde había otros sectores nacionales que habían propuesto a través de otro proyecto de decreto nacional la derogación lisa y llana de la ley o la disminución sustancial de la misma. Yo vine con ese objeto, nos fue bien y gracias a eso hoy tenemos la provincia que tenemos. Es la primera vez desde que yo he llegado acá a la provincia, ya cuando era un joven de 26 años, que veo seriamente en riesgo la continuidad del régimen tal como lo conocemos. No solo porque ya nos han quitado una gran parte de ese régimen, y la prueba de eso es que todos estamos pagando los autos al mismo precio, más caros que en Buenos Aires, no obstante que los autos no son nuestros porque están restringidos al área de manera especial, estamos pagando prácticamente el total. Miren, nosotros consumimos el 90%, importamos el 90% de lo que consumimos. Claramente, la mayoría de los precios, desde hace ya muchos años, se han colocado a un nivel similar o superior, en muchos casos muy superior al resto de la Argentina, cuando si se aplicara y se pusiera en valor la ley, el régimen de promoción económica de exención fiscal, que es la base del régimen, tendríamos que naturalmente estar pagando menos por eso. Y ese es el motivo, esa es la razón de ser del régimen
que permitió que cuando yo llegara aquí a la provincia, en Ushuaia no había más de 10.000 habitantes, y hoy tengamos aquí solo en Ushuaia casi 100.000, sí, claro, y otro tanto en Río Grande. Es decir, estamos hablando de que los resultados de este régimen, que lo que busca es precisamente incentivar, buscar diferenciales, ofrecer diferenciales a aquellos argentinos que quieran hacer un proyecto de vida tan alejado de su familia, tan alejado de sus raíces. Emigrar no es fácil. No, no ya fácil. es un éxito en sí mismo la normativa. Y nunca fue fácil. Yo siempre dije que la normativa es mejor que los empresarios que vinieron por la normativa. Bueno, ese es el punto central. O sea, la normativa es la que tenemos que defender. Claro. ¿Es la discusión que se viene, Federico? No solo es la discusión. Porque lo dicen todos. Digo, o sea, uno empieza a percibir por dónde pasa la campaña electoral y no llega a entender todavía, ¿no? Si hay partidos políticos, a nivel de Tierra del Fuego hablo, ¿no? Que están nacionalizando la elección, porque a algunos tal vez les venga bien la discusión en Tierra del Fuego, Macri sí, Macri no, continuidad de Macri con todo el efecto que genera económicamente Tierra del Fuego, Así y es. otros están discutiendo Bertone sí, Bertone no, de cara dentro de 2 años. Y vos estás eligiendo como un factor... No, a ver, el distinto. eje de nuestra propuesta no pasa ni remotamente por nada que tenga que ver ni con el 219, con la política local o con la política nacional. No, ese es el punto. Miren, lo que los fueguinos vamos a elegir ahora son 2 diputados, los diputados nacionales. Primero hay que hacer docencia de vuelta, hay que entender, porque la política ha deformado tanto esto que la gente termina no sabiendo qué está votando. Un diputado nacional es el representante del pueblo. Los diputados son el origen de la representatividad en la democracia, son los funcionarios que representan y se eligen directamente. Luego vienen los senadores. Al pueblo de la nación. Al pueblo de la provincia y de la nación, claro, ¿sí? Pero al pueblo de la provincia. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, pueblo. Los senadores antes se elegían indirectamente porque eran los que representaban y representan. La legislatura lo elegían antes. Representan al gobierno de turno en cada provincia, ¿sí? No es lo mismo. Una cosa es representar al pueblo de la provincia y otra cosa es representar al gobierno. Claro, con la modificación constitucional última que agregó un senador por la minoría. Efectivamente, pero eso no cambia de ninguna manera. Ese manotazo alfonsilista de representación. Pero no cambia el concepto. El concepto es que los senadores están para representar los intereses del gobierno provincial, sea legislatura, ejecutivo, judicial, el gobierno de la provincia, ¿sí? Eso es lo que hace un senador, y mientras que los diputados, la Cámara Baja, que son más, deben representar al pueblo. ¿Por qué la explicación casi pedagógica? Porque esto no es lo que hacen los diputados en los últimos años, ni tampoco los senadores a veces, ¿sí? Los diputados no están para dar subsidios, para entregar obras públicas, para tocar timbre, hacer... No están para eso, están para representar a las mayorías que los han elegido, al pueblo de su provincia, para eso están. No están para otra cosa, no son ejecutivos ni legislativos locales, no están para eso. O por lo menos el pueblo no debe votarlos para eso, no es para eso que se los vota. Van a la casa de las casas a representar junto con el resto de los diputados a todo el resto del pueblo argentino para que ahí se libren los consensos generales en materia de políticas generales que involucran a todas las provincias y en especial en este caso a Tierra del Fuego. Claro. ¿Por qué es importante esta elección para nosotros, los fueguinos? Digo para las mayorías, porque siempre hay minorías en todas las provincias. Por suerte, además. En los que efectivamente ellos no necesitan la ley 19640, ya no tienen... minorías económicas poderosas. Claro, que no necesitan... No la minoría parlamentaria. Claro, no necesitan... Al contrario, tal vez. No las necesitan, Claro. porque ellos ya tienen, los mecanismos y cosas para... Entonces, cuando yo hablo me refiero y me estoy dirigiendo a las mayorías. Me estoy refiriendo a vos, a mí, a mis vecinos, a los trabajadores, al jubilado, al pequeño comerciante, a las pymes fueguinas, a la enorme cantidad de pequeñas empresas y empresas que hay fueguinas, que son realmente fueguinas y que tienen todo para perder. Si pueden cerrar, no seguir. A los que les interesa el consumo interno dentro de la provincia, a los que les interesa que haya más competitividad, más oferta y más consumo, no menos consumo,
menos oferta y un mercado chico para pocos. No es ese a esa argumentación, Federico, lo que se menciona es qué puede hacer un diputado que no forme parte de las estructuras políticas masivas que van al Congreso. Es decir, generalmente el Congreso se conforma con grandes bloques y las minorías generalmente la pasan bastante mal en los cuerpos parlamentarios. Generalmente las pasan muy mal, sí. Efectivamente. Ese es un argumento que, digamos, tiene como fundamentación el hecho de que si yo soy parte de una clase política mayoritaria o que viene de hace muchos años, de la runfla política, si yo vivo de la carrera política y no soy un outsider, de la política, y no soy un outsider, sí. Entonces yo voy a formar parte de un grupo que me va a decir cómo tengo que vivir, qué tengo que votar y tendré que negociar con ellos y demás. La verdad es que eso es cierto, como también es cierto que esas minorías, ¿no es cierto?, o esos partidos provinciales, ¿no es cierto?, no van a tener esa apoyatura de estructura partidaria que le va a decir cómo tiene que venir. Eso tiene su pro y tiene su contra. ¿Sí? La verdad es que si yo no tengo libertad para expresar los intereses reales de mis conciudadanos, sino que esos intereses los tengo que subordinar a lo que me diga un jefe de partido, lo que me diga un jefe de bancada o de bloque, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente voy a entregar lo que tenga que entregar. Es así de simple. Ahora, sí. Si yo estoy solo, y no tengo esas estructuras partidarias y demás, evidentemente también mis proyectos o la campana, la voz que tenga, va a estar disminuida precisamente porque no tengo el apoyo de todas esas estructuras políticas. Que finalmente es un número también. Sí, pero los números son los que definen. Sí, votos se definen levantando la mano. Sí. ¿Sí? Pero eso también tiene sus enormes ventajas, porque además de darle la libertad para defender los intereses que interesan, los que uno trae de la provincia, además de eso, no son pocas las voluntades que se pueden convencer cuando hay capacidad y cuando hay argumentos. Voy a contar una anécdota. Sí. Cuando yo estuve en la Convención Nacional Constituyente en 1994, donde estaba prácticamente toda la clase política argentina viva, sí, que fue la única vez que se reunió, luego de... La máxima representación política que se recuerda. Efectivamente. Sí. Entre esos 300 y pico de convencionales, había una chica muy agraciada, desconocida, una joven abogada, que la verdad que no iba con el partido que le había votado, le había llevado y demás, y que sin embargo cuando se expresó en la Cámara, en la sesión, cuando se le dio la voz, se le dio el micrófono y empezó a hablar, empezó a convencer a mucha gente. Esa chica hoy es Lilita Carrió. Sí. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo... Que ya mostraba el perfil, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se puede... La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, también hizo carrera diferenciándose de su propio partido. O sea, había que verla funcionar a Cristina Fernández en el Senado, siendo una individualidad en un bloque muy poderoso de senadores peronistas. Pero era una individualidad con fundamentos, con argumentos, que era capaz de convencer, ¿sí?, y de cambiar el rumbo de muchas ideas que por ahí por desconocimiento, por ahí por falta de detalles y demás, muchos diputados, muchos colegas, muchos senadores no sabían, no conocían, y puestos en la mesa las balanzas se equilibraban. Es decir, nada es seguro, seguramente nada es seguro, no hay ninguna duda. Pero tanto la falta de formar parte de grandes bloques políticos donde ya, como diría yo, el libreto está dictado y los diputados que vienen de las provincias tienen que acomodarse al gran libreto nacional, como aquellos que no tienen esa sujeción a los libretos, todos tienen su pro, su problema, su ventaja y su desventaja. Nosotros, además, creemos que no vamos a estar solos en el Congreso. De hecho, yo conozco gente, mucha gente, porque ejerzo en la capital federal también, y por supuesto hay una serie de diputados de otras provincias que también tienen o provienen de una extracción, digamos, cercana a los trabajadores y demás, que no son pocos, hay una porción importante de diputados en esa línea. Con lo cual hay que trabajar con esa vía alternativa que rompa la mayoría. No, claro. Hay que trabajar con todos, con todos porque hay que explicarle a los diputados de La Rioja, de Tucumán, de Córdoba,
de Salta, de Neuquén, de Entre Ríos, de Misiones. ¿Por qué razón este régimen que tienen los fueguinos, que es un régimen único en todo el país y que provee una serie de beneficios que sus conciudadanos y sus comprovincianos no tienen? ¿Por qué razón nosotros tenemos que tener estos beneficios y ellos no? Ese es el punto central que tiene un poco la discusión. Y eso requiere capacidad de convicción, requiere argumentos, no solo técnicos, sino también de otro orden, y comprender. Y para eso hay que entender profundamente cómo es el sistema. ¿Cómo captará la gente esta propuesta, no? Porque en definitiva, en términos generales, ¿vos sentís también que el discurso mayoritario es discutir dentro de 2 años qué le va a pasar a la provincia del país? Es tentador, además, ¿no? Ese es un discurso de otros. Digo, posicionarse en ese lugar es tentador. Es tentador para otros. No es nuestro discurso. Nosotros no estamos pensando, mucho menos yo, en esto. Nosotros estamos pensando primero en sobrevivir. Desde mi óptica, a mi juicio, nosotros, el pueblo de Tierra del Fuego, las grandes mayorías, se enfrentan en el año 2018 a una disyuntiva. Es muy sencillo. Vamos a un modelo de provincia chica o un modelo de provincia grande. Un modelo para 200.000 o más personas, que somos las que estamos hoy, o un modelo para 80 o 90. Miren. No dependiendo de decisiones propias únicamente. No, esto, si fuera, claro, si dependiera de nosotros, no estaríamos haciendo campaña, claramente. Esto es algo que se va a decidir en Nación. El destino de esta provincia se va a decidir en Nación. La realidad es que esta es una provincia... Miren, acá se puede hacer una provincia de recursos naturales. ¿Se puede? Absolutamente. Yo soy autor del artículo actual de la Constitución reformada del 94 que le transfirió la propiedad de los recursos naturales a las provincias. Sí, como concepto se puede, pero ¿se puede en la práctica? Estamos constituidos para aprovechamiento de esos recursos en un tiempo de vida útil, porque yo lo vengo escuchando y ya mi vida, digamos, que se va extinguiendo sin ningún tipo de novedad. No, lo que pasa es que cuando hablamos de aprovechamiento de recursos naturales no estamos refiriéndonos ni a vos ni a mí. No, nos estamos refiriendo a los que se llevan esos recursos. Ah, claro. Nosotros de esos recursos... Que lo cobran al contado, digamos. Nosotros de esos recursos apenas recibimos algunas regalías. Eso es todo. Y para desarrollar un concepto de provincia primaria, un concepto de provincia... Nosotros estamos sentados en la segunda reserva gasífera del país. Sí, claro. Nosotros podemos concebir... Y no tenemos gas. Exacto. Nosotros no. Tenemos gente con garrafa. Hay gente en Buenos Aires que concibe una provincia de otra forma, la concibe a Tierra del Fuego como una gran productora de recursos naturales, de cara a los recursos que van a explotarse en pocos años más en la Antártida. ¿Y está bien eso? Esa es una provincia para 80.000, 90.000 personas. Ya no es esta provincia. Las extracciones de recursos naturales no requieren empleo masivo, claro, ni mercados grandes. Solo requieren las empresas con la tecnología adecuada y los empleados necesarios y punto. ¿Eso también está en discusión ahora? Yo creo que sí. Yo creo que está en discusión eso porque si no podemos conservar el régimen que permitió que vos y yo estemos acá hablando, sí, es decir, la 19640, y lo que es más importante, no conservarla solo, sino volverla a poner en funciones. ¿Sí? Acá se habla de generalidades, del tema de la industria, del subrégimen industrial. Sí, en realidad ponerla en función. La realidad es que la ley 19640, la base de la ley, que es el régimen de exención fiscal para los residentes, para los que viven en Tierra del Fuego, ese régimen desde el año 2001 ha ido siendo cooptado y ha desaparecido literalmente en todo lo que hace a la franja de lo que se llama impuestos internos, es decir, impuestos al consumo, IVA y más. Y esta es la razón por la que los fueguinos hoy tenemos una economía similar en términos de precios, en términos de costo de vida, etcétera, al que tienen los santacruceños, los capitalinos, los mendocinos, etcétera. Sí, como nunca antes se ve quién se lleva la ganancia de esa promoción. Y evidentemente toda esa enorme, yo podría hablar mucho de esto, pero no es el momento ahora para hablarlo, pero
es de varios órdenes de magnitud, incluso de lo que percibe la provincia en términos de coparticipación federal. Sí, que es la discusión que viene. Para que se entienda y que claramente, lo que recibimos de Nación de la FIP, es decir, de la distribución de impuestos nacionales, es varias veces inferior a lo que deberíamos recibir como consecuencia de esa exención fiscal. La diferencia es que esas exenciones van a tu bolsillo y al mío, no van al gobierno de turno. Se reparten, se distribuye ese beneficio de una manera mucho más equitativa y directa. Va al bolsillo del consumidor, no va al bolsillo del político para que el político la use para hacer política. Federico, dos temas cortitos, ¿no? Uno, que en estas últimas horas es como que ha tomado mayor dimensión a partir de que lo que está escrito no siempre representa lo que finalmente pasa. Cuando las PASO se idearon con una filosofía política que finalmente no se está concretando porque todos los partidos es como que dan una discusión previa, ofrecen sus candidatos a las PASO y no se ha producido el fenómeno de internas en prácticamente ninguna fuerza política. Hay que pegar el salto, hay que eliminar las PASO de nuestra legislación. Para mí las PASO son una farsa. Desde siempre, claro. Simple. Son 2.800 millones de... Es una encuesta pago por el Estado, digamos. Efectivamente, son 2.800 millones de pesos que salen de los bolsillos de la gente para que los políticos tengan una encuesta. O sea que habría que eliminarlas. En estas condiciones, sin ninguna duda. Que no fue la idea con la cual surgieron. No. Lo que pasa es que la dirigencia tiene una experiencia enorme en desfigurar todo tipo de normativa que les propone un cambio. Eso también es una... La idea originaria, que se suponía que era dar la posibilidad de que la lista la arme la gente y no la armen los políticos, que ya están, los que ya están, no los que... esa idea no funciona concretamente, o hasta ahora, hasta el momento no está funcionando. Están los números a la vista. Está bien. Federico, respecto a la discusión de país que se viene, ¿no? Muchos dicen, lo hablamos hace un ratito, que el debate se está dando ahora proyectado a lo que será dentro de 2 años y que dependiendo del resultado electoral que vamos a tener en octubre, es el futuro que vamos a tener también. Quiere decir esto, que el macrismo, Cambiemos, que hoy gobierna, generalmente dispara para adelante. Y si tuviera un resultado desfavorable en las urnas del mes de octubre ahora, el ajuste sería mayor al que ya ha sido. ¿Qué opinión tenés vos de eso? Yo creo que es así. ¿Qué es así? Yo creo de que, digamos, no es un problema de creencias, es un problema de hechos. Es decir, básicamente uno lo que tiene que hacer es mirar los hechos, qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es concretamente de que el gobierno nacional, o por lo menos la parte del gobierno nacional que toma las decisiones, ¿no es cierto?, mayoritariamente está orientándose hacia un modelo básicamente dividido en 3 patas. Un endeudamiento muy importante, el más importante de la historia. Estamos ahí muy cerca de cumplir todas las expectativas. Muy imitado por un lado, país federal también. Un endeudamiento también se endeudaron como nunca. Endeudamiento en estos términos, sí. Endeudar a 100 años, ¿qué quiere decir? Es lo mismo que decir someter. El endeudamiento es una forma de sometimiento, ¿sí? Las colonias antes eran gobernadas por las armas, ¿sí? En el siglo XX y en el siglo XXI son gobernadas por el dinero, sí, por la deuda. De Rivadavia para acá, digamos. Por la deuda, claro. ¿sí? Esto es una cosa evidente, obvia. Eso no quiere decir que no nos tengamos que endeudar. Yo no estoy en contra de tomar crédito sano, ¿sí? No ese es el punto. El punto es que cuando ese endeudamiento no se refleja en una reducción del déficit fiscal, no se refleja en una distribución de ese endeudamiento, dicho de otra forma, sí. Sino que se refleja en una operación financiera que genera enormes ganancias en términos de comisiones a un pequeño grupo de personas y demás. Por mucho tiempo. Evidentemente eso ya va para otro lado, no es lo que interese a las mayorías. Ese es un punto. El otro punto es el perfil. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando un país, digamos, con un gran consumo interno, estamos buscando un país con un desarrollo industrial importante, etcétera, etcétera, o estamos priorizando un país exportador de recursos naturales, etcétera, etcétera. No pareciera que ese rumbo estuviera muy claro por parte del gobierno nacional. No hay muchos indicios en el sentido de que se proponga un proyecto de país que sea algo más que un exportador de materia prima.
Existen, por supuesto, acciones interesantes, pero no me parecen suficientes. Eso, un segundo punto. Y el tercer punto, que directamente nos involucra a nosotros, sí, está directamente vinculado con el tema de cómo se resuelve ese gasto fiscal que no se puede sostener y cómo se resuelve esa presión tributaria que es la más alta de toda Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. ¿Cómo conciliamos esos dos temas? Y están ahí hoy en diputados, porque ya está eso, hay estado parlamentario y se está tratando en comisión, una de esas leyes que nos va a pegar de frente a los fueguinos, que es la ley de reforma integral tributaria. Sí. Y ahí se ha dicho que estamos dispuestos a bajar las alícuotas, el porcentaje de los impuestos, a cambio de que paguen más. Y pagar más, entre otras cosas, es eliminar los regímenes de exención fiscal. Y el mayor régimen de exención fiscal que hay en toda la Argentina es la ley 19640. Bueno, ahora la última y ahora sí, y cortita, ¿no? ¿Estos son los temas de debate que entendés se van a dar naturalmente o, digamos, va a tener una práctica contundente la campaña electoral que va a ser sí o no al gobierno nacional, sí o no al gobierno provincial? Yo no sé qué es lo que van a hacer los demás. Lo que nosotros vamos a hacer es hablarle a los fueguinos de las cosas que a los fueguinos les interesan. ¿Qué son estas? A las mayorías. Lo demás me parece secundario. Medio complicado discutir el futuro del 2019 si tenemos que pagar IVA, ganancias, no hay industrias, etcétera. Muy complicado. O sea, que hay que discutir dónde vamos a estar. Claro, no sé dónde vamos a gobernar, para quién vamos a gobernar, para cuánto se va a gobernar. Primero, lo primero. O sea que casi no importa quién esté a nivel nacional si se da ese futuro para nosotros. Absolutamente. Está bien. Federico, gracias. Ha sido un gusto. Muy amable. Pausa, ya venimos.